El Levítico capítulo 23, versículo 23 hasta el versículo 25. Son 3 versículos solamente que aparece. Y dice: habló el Eterno a Mosé diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, será para vosotros de solemne reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Bien, aquí tenemos en este pasaje 3 versículos que nos hablan del sonido de alarma. Y vamos a tratar de desglosar desde el principio. Es el Eterno que habló a Mosé, para que Mosé hablara a los hijos de Israel. Y le dijo de esta manera: diles, en el mes séptimo. Bueno, es la luna, partiendo de la luna de la primavera. Eso ya muchos de nosotros ya comprendemos, ya entendemos que es partiéndonos de la luna de la primavera. Entonces se empezó a contar la primera luna, y hoy es anoche precisamente daba inicio la luna número 7. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Tratamos de ser lo más precisos conforme a la Escritura, llevar la enseñanza partiendo de la Escritura. Sin duda, en este día hay una gran noticia en el mundo. Hay muchos mensajes, muchas enseñanzas hablando de feliz año nuevo. Ustedes pueden entonces pensar, bueno, ¿por qué no decimos feliz año nuevo? Y les contesto de esta manera. Este es un calendario que llevan nuestros hermanos rabínicos. Es la enseñanza de los rabinos, el año nuevo partiendo de anoche. Pero conforme a la Escritura, en este pasaje no encontramos Rosh Hashanah. Ustedes pueden ver ahí en el versículo 23, 24, 25, no menciona el año nuevo. Por eso es muy importante que nosotros llevemos el conocimiento acorde a la palabra. Ese es el propósito de nosotros, que nuestro conocimiento esté fundado en la palabra. Así que vamos entonces a regresar con el punto. Decimos que el Eterno ordenó pues a Mosé que en el séptimo mes, o la luna número 7, el primero del mes, la cabeza, Rosh Hodesh, quiere decir literalmente cabeza del mes o cabeza de la luna. Ahora, en lenguaje más claro, común para nosotros, decimos luna nueva. El principio de la luna nueva, dice, será para ustedes de solemne Shabbatón. Aparece por primera vez la palabra Shabbatón en cuanto al día festivo.
Si ustedes se acordarán, en videos anteriores también compartí un tema relacionado a este punto, de que en las fiestas o en los tiempos señalados del Eterno, empezando con el Pesaj, no aparece la palabra Shabbatón, sino simplemente dice que debe haber una suspensión de labores, nada más, que no haya actividad en el ser humano, en el creyente, debe suspender toda actividad. Eso es lo que podemos ver entonces en la fiesta del Pesaj, de los panes sin levadura, también Shavuot, no aparece la indicación pues de Shabbatón. Y entonces les compartía diciendo que sin duda el propósito del Eterno era no confundir con el Shabbat semanal, que no tengamos dificultad para interpretar entonces sobre Shabbat y Shabbat festivo. Pero a medida que el Eterno fue llevando a cabo sus tiempos señalados, ordenando al pueblo de Israel llevarlos a cabo, entonces ahora pues empieza a precisar el tiempo. De hecho, en este tiempo de Yom Teruah se acopla, se une el tiempo festivo de Yom Teruah con Shabbat semanal. Entonces, Shabbat semanal siempre será Shabbat. Y en este caso aparece la palabra Shabbatón, parte unido con este tiempo de la semana. Muy bien, entonces sigue diciendo, será para vosotros de solemne Shabbatón, una conmemoración, dice esta versión, al son de trompetas. Así aparece la traducción también en la Reina Valera como en la versión textual. Pero en la versión hebrea dice sonido de alarma. Esa es la traducción literal, sonido de alarma. Bueno, se entiende que el sonido de alarma solamente se da con el shofar. Eso es porque entonces los traductores mejor acomodaron las trompetas, o en su caso shofarot, pero en realidad no aparece la palabra en la versión hebrea trompetas o shofarot, sino aparece sonido de alarma. Entonces tenemos pues que solamente a través del cuerno, a través del shofar, se puede dar ese sonido. Por eso aparece en esta traducción de esta manera. Ahora dice, y una santa convocación, es decir, Mikra Kodesh, que significa un tiempo de establecer reunión, ya sea individual, ya sea una reunión colectiva. El caso es que el creyente tiempo tras tiempo, de acuerdo a como el Eterno ha señalado, debemos nosotros de llevar a cabo ese momento de suspender la actividad y llevar a cabo esta instrucción. El Eterno ordena pues que ese momento el creyente, la hija, el hijo del Eterno pueda estar en conexión con la palabra. De hecho, los tiempos señalados aparecen en otras enseñanzas como el Pesaj, donde se puede
danzar, se puede cantar, se puede llevar a cabo toda esta forma de vida del pueblo del Eterno. Y de igual manera en el Yom Teruah se puede practicar, se puede llevar a cabo el desarrollo del canto, alabar al Eterno, danzar delante del Eterno y la enseñanza sobre todo. Bueno, siguiendo este tiempo, dice, no haréis ningún trabajo de servidumbre y haréis acercar ofrenda encendida ante el Eterno. En el tiempo en que estaba el Mishkan, en el tiempo en que se encontraba el Bet Hamikdash, el pueblo iba hacia Jerusalén para exaltar al Todopoderoso. El pueblo acudía a esos eventos por obediencia, porque era parte de lo que el Eterno estaba instruyendo, de llevar a cabo esto. Ahora, tenemos que hacer una precisión en este punto del sonido de alarma, en este punto del sonido de shofarot. Hay algo importante que podemos descubrir, es que no hay una causa, no hay un motivo, no hay algo en el que el Eterno dice, pues ustedes van a sonar o van a escuchar el sonido del shofar por estas causas. Todas las demás fiestas bíblicas o tiempos señalados del Eterno tienen una causa, pero el Yom Teruah no tiene, no hay. Podemos decir, es un día desconocido. Si analizamos, revisamos la fiesta del Shabbat, que aparece como número 1 en la lista del libro del Levítico, nos dice, ¿verdad?, cuál es la razón por qué debemos de guardar el Shabbat. Porque el Eterno hizo los cielos y la tierra en 6 días, y en el séptimo guardó Shabbat, suspendió toda labor, toda actividad. Ahí tenemos entonces la instrucción. Ahora, pasamos el Pesaj. También encontramos que el Pesaj es recordar, es conmemorar, es celebrar año con año de que el Eterno, el Todopoderoso, sacó a los hijos de Israel de Egipto. Y por medio de la sangre del Cordero permitió salvación, vida a los hijos de Israel para que sus primogénitos no murieran. A diferencia de los egipcios. Los egipcios, como no tenían temor del Eterno, sus primogénitos murieron. En cambio, en la tierra de Gosén, donde habitaban los hijos de Israel, ninguna familia tuvo la noticia trágica. Todos se salvaron. ¿Por qué? Porque dependieron de la sangre del Cordero. Así que aquí tenemos también una causa por la cual los hijos de Israel debían de celebrar año con año este tiempo festivo. Y así podemos pasar también de los panes sin levadura, porque los hijos de Israel salieron deprisa y entonces la masa no se leudó, y esa es otra razón. Y podemos también ir a Hag Bikurim. Encontramos que las primicias tienen una causa, es decir, ofrecer al Eterno el primer fruto, la primera porción equivalente a 3.7 litros, medida antigua,
de cereal delante del Eterno, producto de la primera cosecha. Antes de consumir, el Eterno pidió primicias. Y luego llegamos a la cosecha de la primavera, que es Shavuot. Entonces, cuando se celebra esa fiesta, es una manera pues de celebrar delante del Eterno, el estar regocijados porque el Eterno ha bendecido con una primera cosecha del primer ciclo agrícola del año. Pero ahora llegar al Yom Teruah, el día de alarma. Tantos pensadores han estado estudiando, dando la vuelta a estos 3 versículos, a ver si se puede encontrar alguna causa por qué se debe tocar el shofar en el Yom Teruah. Y no hay. Entonces, queda este día etiquetado como el día desconocido. O sea, no se sabe por qué. Ahora, eso es desde este punto de vista de Levítico 23. Pero claro, tiene un propósito profético al final de los días. Tiene una respuesta. Si en este pasaje de Levítico no encontramos ninguna respuesta, pero a lo largo de la profecía, en el futuro, encontramos la respuesta de estos 3 versículos. Pero aún a pesar de que podemos decir entonces que en la Besorá está la respuesta, no podemos nosotros quitar ese punto de observancia que se ha dejado, el día desconocido. Siempre estaremos entonces recordando sobre el día desconocido, partiéndonos del libro de Levítico, y así poder llegar hasta Seferim Besorá, que he estado compartiendo con ustedes en semanas anteriores, que significan los libros de las buenas noticias, que empieza pues a darse, a precisarse partiendo de Mateo hasta Revelaciones. Aunque también he estado compartiendo con ustedes que muchos le han dado el nombre de Brit Hadashah, o sea, como el pacto renovado. Pero también he estado compartiendo con ustedes que no se está hablando del pacto renovado desde Mateo hasta Revelaciones. El pacto renovado está incluido dentro de los libros de las buenas noticias. Así que esto iremos ampliando más en su momento, pero sigamos en esta hora con el punto pues del Yom Teruah. Muy bien, tenemos entonces como día desconocido. Ahora, vamos a regresar con el shofar. Tenemos que el Eterno por primera vez usó el shofar en el libro de Éxodo, capítulo 20. Les invito, vamos a buscar este pasaje. Éxodo, capítulo 20, versículo 18. Aunque encontramos también otro versículo anterior al 20, si gustan, vamos a así iniciar entonces con el 19, 17, 18 y 19. Dice así, iniciando el versículo 17: y Moshe sacó al pueblo del campamento al encuentro con Elohim, y se ubicaron en la parte baja del monte,
Y todo el monte Sinai humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en el fuego, y su humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte. Y Mosé hablaba, y Elohim le respondía con el trueno. Bueno, ahí tenemos una primera lectura. Y la segunda lectura está entonces 20:18. Y todo el pueblo contemplaba los truenos, los relámpagos y el sonido del shofar. Y el monte que humeaba, y viéndolo, el pueblo se estremecieron y se mantuvieron lejos. Anoche fuimos testigos de la celebración del Yom Teruah. Anoche pudimos escuchar el sonido de alarma que se produce por medio de un instrumento que se llama shofar. Aquí tenemos aquí tengo en mis manos este instrumento que se llama shofar. ¿Por qué o qué significa la palabra shofar? Significa cuerno curvo y hermoso. Shofar es un cuerno curvo y hermoso. Eso así lo vamos a traducir, o vamos a darle el significado para no complicarnos en detalles con relación al shofar. Y este instrumento es el que da el sonido de alarma. Así que el Todopoderoso permitió pues que este instrumento sonara en el monte Sinai. Los hijos de Israel pudieron escuchar, pudieron oír desde la explanada donde estaban ellos asentados o reunidos, porque Mosé los había convocado para recibir la instrucción de parte del Todopoderoso y ser testigos. Fueron testigos presenciales. Físicamente estaban ahí. No fue Mosé un mediador diciendo: subí en el monte, escuché sonido del shofar, les comparto, les doy las buenas noticias de lo que yo vi, oí, sino que el pueblo mismo fue testigo de los hechos, como el Eterno trajo las instrucciones al pueblo. Y encontramos la afirmación en el versículo 18 del capítulo 20. El versículo dice: y todo el pueblo contemplaba los truenos y los relámpagos, y escuchaban el sonido del shofar, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo se estremecieron y se mantuvieron lejos. Así que vemos entonces por primera vez el Eterno usando este instrumento. Ahora, pasó el tiempo y el Eterno fue también dando enseñanza, instrucción al pueblo, porque en cierta manera el shofar, este instrumento, producto de un animal kosher, no era suficiente su sonido, es decir, requería más volumen para llegar
a distancias lejanas. Este hecho nos hace ver que el pueblo era inmensamente grande. A medida que pasaban los años, el pueblo de Israel se multiplicaba. No era una nación que tenía el crecimiento de población, que dijéramos una población reducida, sino todo lo contrario. Cada año el pueblo se multiplicaba. Cada año la población crecía y por lo tanto el pueblo entonces tenía que habitar en distancias lejanas. Y para eso entonces el Eterno ordenó fabricar, hacer trompetas, pero de metales. Veamos el libro de Números, capítulo 10. El Eterno habló a Mosé, dice el versículo 1, diciendo: hazte 2 trompetas de plata, las harás labradas a cincel y te servirán para convocar a la asamblea y dar la señal de mover los campamentos. Así que la explicación que les he dado anteriormente, esa es la razón por qué el Eterno entonces pidió que se construyeran, que se hicieran trompetas de plata. Porque el sonido que provoca un instrumento metálico es más agudo y más profundo. Pero todo se basa con el shofar. De hecho, en las profecías, en todos los escritos, aparece la palabra shofar. Solamente este instrumento iba a servir para un propósito. Y veamos lo que dice el versículo que sigue. Cuando toquen las 2, toda la congregación se reunirá delante de ti en la entrada de la tienda de reunión. Si tocan una sola, concurrirán junto a ti los jerarcas, los jefes de millares de Israel. Cuando toques alarma, se pondrán en marcha los campamentos que acaban al oriente. Y cuando toquéis alarma por segunda vez, entonces partirán los campamentos que acampan al sur. Para ponerse en marcha, se tocará con alarma. Pero para reunir la congregación, tocaréis sin alarma. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, las cuales serán para vosotros estatuto perpetuo en vuestras generaciones. Aquí tenemos entonces el uso de las trompetas. ¿Cuál es la razón? Tenemos que ver que el pueblo se encontraba en el desierto de Sinai. Se encontraban entonces todavía entre el desierto hacia la tierra prometida. No habían entrado a la tierra prometida. Y por lo tanto, esos instrumentos iban a tener uso para convocar, si es los oficiales o si es a la comunidad. Si se dice, bueno, tenemos que marchar, tenemos que ir ya
para entrar a la tierra prometida. Entonces se daba pues el sonido según la ocasión. No se tocaba un solo sonido, había variación de sonido. De hecho, anoche estábamos recordando 3 sonidos principales que se ha usado durante toda la historia del pueblo de Israel. El sonido de tequía, el sonido de terúa y el sonido de shebarim. Así que esto es lo que el Eterno está recomendando a Mosé para los hijos de Aarón. Ahora tenemos que ver esto. Primeramente fue usado el instrumento solamente a los sacerdotes. Eran los únicos que tenían entonces a su alcance el shofar. Y esto es algo también que tenemos que tomar en cuenta conforme a las Sagradas Escrituras. No podemos nosotros hoy en día usar el shofar simplemente porque tenemos una idea de algo que pensamos que se debe tocar el shofar. Tenemos que usar la Escritura para su uso. Así como el Eterno ayudó pues a Mosé para el pueblo de Israel en dónde debían de usar las trompetas, cómo debían de usar también los instrumentos. Eso es muy importante. Así que continuemos pues como entonces el Eterno dio esta instrucción. Ahora miremos adelante, dice el versículo 9, cuando entréis en guerra. Ahora estamos hablando, ya no es convocar una reunión, sino ir al combate. En vuestro país, contra el enemigo que os ataca, tocaréis las trompetas con alarma, las trompetas con terúa, y se os recordará ante el Eterno vuestro Elohim, y seréis salvos de vuestros enemigos. Así que para ir a la guerra era una manera de convocar al ejército. Y aunque hoy en día se ha estado hablando de una guerra espiritual, y yo me detengo esto, que no quiero profundizarme esto, pero yo quiero decirles que esto está fuera de su contexto. No se puede hablar del shofar con una guerra espiritual. Tenemos que ver que el origen del sonido de alarma en los tiempos de guerra, en los tiempos bíblicos, era precisamente para convocar al ejército de ir a la batalla, de reunir al ejército, de llevar a cabo la misión hacia X lugar, porque el pueblo se encontraba pues habitando en distancias y solamente con el instrumento. Esto, el shofar, servía para convocarlos, reunirnos. Ahora pues, vamos a continuar el versículo que sigue. Asimismo, en vuestros días de alegría, en vuestras fiestas solemnes señaladas, en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas durante vuestro holocausto y sacrificio de vuestras ofrendas de shalom, y os serán por memorial delante de vuestro Elohim, yo el Eterno vuestro Elohim. Ahora pues, la otra manera donde se puede usar
el shofar es en la luna nueva, en el Rosh Hodesh. Cada vez que inicia una luna nueva, el principio del mes, se debe de usar el shofar como un sonido de despertar, de prepararnos para el inicio del mes. Así entonces encontramos pues cómo el Eterno fue marcando, fue enseñándonos los motivos, las causas, y son instrucciones básicas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para sonar el shofar. Y precisamente el Eterno ha marcado los tiempos señalados para el uso del shofar, con el fin de que el pueblo del Eterno esté ensayando para el futuro. Si usamos fuera de su contexto el shofar, entonces estaríamos nosotros perdiendo la esencia de la Escritura, a lo que Él nos va a hablar en tiempos futuros. Esa es una de las razones que el Eterno precisó cuándo se debe de tocar el shofar. En tiempos de convocación, en un tiempo especial como en el monte Sinaí, cuando los convocó para recibir la instrucción. En un tiempo especial cuando el pueblo tenía que desplazarse ya, salir del Sinaí para la tierra prometida. Entonces es otra manera de usar el instrumento. Cuando se convocaba diciendo prepárense porque vamos a emigrar, vamos hacia la tierra prometida. Número 3, tenemos entonces cuando el enemigo empezaba a acercarse al pueblo. Entonces los oficiales de Israel convocaban al ejército, sonaban el shofar para que despierten, para que los oficiales se juntaran y juntos ir a la guerra. Ahora tenemos también en el tiempo de la luna nueva. Y agregamos también el año nuevo. O sea, cada luna nueva, cada tiempo festivo, sonaba el shofar. Ahora, a continuación, en algunas partes donde el Eterno convocaba para escuchar el shofar. Busquemos el libro de Joel. En el capítulo 2 dice: soplad el shofar en Sión, suene la alarma en mi santo monte, y tiemblen todos los moradores de la tierra, porque ya está cerca el día del Eterno, día de tinieblas y lobreguez, día de nublado y de densa oscuridad, como negrura que se extiende sobre los montes. Es un pueblo grande y poderoso. Nunca hubo nada igual, ni lo habrá en muchas generaciones. Esta instrucción es de parte del Eterno al profeta Joel, para despertar el pueblo que el tiempo se acerca. Y cada vez que nos encontramos, hermanos, en el Yom Teruah, debemos de recordar que el Eterno nos está preparando para el futuro. No debemos solamente escuchar el shofar simplemente como una conmemoración, como una celebración, sino cada vez que llega el tiempo de Yom Teruah, debemos entender que el mensaje del Todopoderoso llega con amonestación, llega con un mensaje del llamado
al arrepentimiento. Un mensaje del Todopoderoso que nos hace recordar que un día Él vendrá a hacer justo juicio. Y no podemos detenernos en el mismo lugar. Tenemos que entender, pues, que el tiempo del Eterno es exacto, perfecto, real, preciso. Lo que Él ha dicho se va a llevar a cabo. Rab Saúl, que es un erudito, un conocedor de la Torá, un hombre que conocía perfectamente la instrucción del Todopoderoso, hizo una aplicación con relación al Yom Teruah. Se encuentra entonces la lectura en el capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Hamashiach. Mirad pues con diligencia cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios, haciendo buen uso del tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay desenfreno, antes bien, sed llenos de la Ruach HaKodesh. Así que cuando él menciona, tú que duermes, cuando él dice, levántate de entre los muertos, está hablando del tiempo del Yom Teruah. Porque es un día en que el pueblo del Eterno debe despertar. Debemos despertar. Debemos de entender que este día es un día de ensayo, como si en este día llegara el justo juicio del Todopoderoso. Eso es lo que nosotros debemos de prestar atención, pues cada vez que celebramos el tiempo del Yom Teruah. Y como ustedes ven, cómo el mundo ha cambiado en estos días, o en estos últimos días, porque se ha dado otra inclinación al tiempo del Yom Teruah. Y eso confunde, pero tenemos que dar énfasis, lo principal que el Eterno nos hace hincapié, que el Yom Teruah, en este caso, como describiera Joel, de que es un tiempo de reflexionar, de regresar, de volver al Eterno, de hacer una verdadera teshuvá. Levantarnos dejando aquellas cosas que pertenecen a la oscuridad, al sueño. El sueño representa en este caso que Rab Saúl está usando como vivir esclavos de la baja naturaleza, es decir, a la mala inclinación, a la desobediencia del Todopoderoso, de todas las instrucciones. Eso representa el sueño en la manera como presenta Rab Saúl. Y despertar quiere decir que nos ponemos en paz con el Eterno.